Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Más allá de lo sobrenatural, donde vamos a comenzar hoy un tema muy relevante. Vamos a hablar hoy de un rancho muy famoso en el estado de Utah que ha tenido ciertos avistamientos y ciertos eventos sobrenaturales. Y como siempre, vamos a dar la bienvenida aquí a mi compañero y pues vamos a comenzar. Ok, gracias. Sí, así es como tú lo mencionabas. Vamos a hablar acerca de este rancho. El rancho es Skinwalker. Es un rancho que tiene diferentes historias, muy popular, ¿verdad? Muy famoso. El cual tiene algo de misterio en cuanto a portales, en cuanto a seres de otras dimensiones posiblemente. Y ahorita vamos a ir desde el momento en que se ve un primer avistamiento. Y eso fue en el año de 1951 cuando se da este primer avistamiento. El doctor Higgs es el que por primera vez él menciona que ve una luz brillante que pasa a través del rancho. Y tiempo después de la familia Sherman es quien compra ese rancho. Pero las crónicas dicen, al menos he leído sobre las crónicas, que este tipo de eventos, este tipo de cosas extrañas, viene desde los tiempos de la época de las tribus que habitaban en ese sector de Utah. Las tribus de los Utah, que así se llamaban, o Ute, tenían ya conocimiento de esos avistamientos. De hecho, ellos pensaban que era algo de brujería que les habían hecho las tribus enemigas, los Navajo. Pero bueno, son crónicas que se han quedado ya en la historia y lo extraño es que ellos siempre han tenido esa sensación de que en ese sector hay cosas y seres que han caminado ahí, seres sobrenaturales, seres extraños, aunque ellos no saben de dónde vienen. Claro, lo que tú mencionas es muy importante porque esto va de tiempo atrás, las tribus que tú mencionas, ¿verdad? Que en los cuales hablan acerca de estos seres llamados skinwalkers, Sí, sí. ¿verdad? Que sería el comparativo a lo que en otras partes sería como un nahual, ¿verdad? El caso del nahual era, se supone que una persona que se podía convertir Ajá. en un perro, Pues eh, se transformaban en se diversos transformaba. animales, sí. Ahora, este tipo de skinwalkers también son personas o entes que se podían posesionar en el cuerpo de una persona Ajá. y también transformarse en un animal. Hay una historia muy famosa que voy a relatar en estos momentos acerca de es un lobo. Bueno, para empezar, Terry, Terry Sherman, que es la persona que compra el rancho, Sí, los Sherman, era el rancho com- de los Sherman al principio. así es, compran el rancho y pues con la idea de pues comprar un rancho y tener ganado, plantar vegetales. Y bueno, ellos como toda familia pues está muy ilusionada comprando el rancho. Ujú. Compran el rancho y ¿qué es lo que sucede? Empiezan a haber ciertos sucesos. Uno de ellos que ve Terry Sherman, que es una persona corpulenta, bastante alta y con un cuerpo, en aquel tiempo de un cuerpo bastante grande. Sí, era una persona bastante grande, según tengo entendido. Así es. Entonces, esta persona que está, pues, comprando el rancho, compra el rancho, en una ocasión en la noche va a ver cómo está su ganado. Y pues desde noche llega con su lámpara, inspeccionando los corrales, donde está el ganado. Y de repente ve que hay un animal con apariencia como de lobo y que camina en dos patas, así como nosotros. Está caminando y entra y agarra una oveja. Y Terry Sherman ve que agarra la oveja y pues primero pasa de la sorpresa al espanto
Ajá. a después proteger su propiedad. Y lo que hace es lo siguiente, va y agarra un palo y le empieza a pegar y a pegar para que suelte a su oveja. El lobo no la suelta y empieza a huir con la oveja. Y entonces saca una pistola y le empieza a tirar de balazo. Y no le hace nada al lobo. Y lo agarra cerquita. No es a 20, 30 metros, cerquita de él. Muy pocos metros de Tengo distancia. entendido que era una pistola bastante grande, de un calibre 357 o 350, bastante grande, podía aniquilar cualquier animal en cualquier situación. Pues sí podría hacerlo. Lo sorprendente de esto es que después agarra una escopeta Ujú. y le empieza a tirar con la escopeta. Cuando le tira con la escopeta, pues obviamente, cuando tienes una escopeta y tú tiras con la escopeta a 2, 3 metros de distancia, no fallas nunca. De 3 a 5 metros matas a la persona o al animal. No hay, no hay cómo fallar, ¿verdad? Le tira con la escopeta y se da cuenta que empiezan a caer unos pedazos de carne. Y sigue corriendo, pero no suelta su presa, el lobo, o este ser que era parecido a un lobo. No suelta su presa, sigue corriendo y brinca la cerca y se va. Entonces Terry pues está todavía impresionado, todavía en shock. Se acerca y ve lo que cayó. Cuando se acerca a ver lo que cayó, se da cuenta que hay un olor putrefacto que sale de esos pedazos de carne del lobo. Y entonces queda conmocionado. Y dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Esto realmente es sobrenatural. Ajá. Porque es un ente que él nunca había visto y un ente que empezó a causarles terror, pavor. Imagínate que tú sales en la noche. Ahorita tú sales de trabajar, sales de tu casa, sales a comprar algo. Imagínate que vas saliendo de tu casa y ves un ser así, de dos patas como un lobo. Y estamos hablando que era muy corpulento Terry Sherman. Y el lobo le llegaba como a la mitad, como al pecho, la mitad del pecho. Y tú ves algo así, no sabrías qué hacer. Bueno, este tipo de entes ha sido factor de leyendas urbanas. Eh, Llámese, como tú decías al principio, nahuales, que se les llama en México, o en un tiempo fue el famoso chupacabras. Estos entes han aterrorizado por lo regular siempre en lugares muy deshabitados, como ranchos o haciendas, y diezman el ganado de los dueños, causándoles enormes pérdidas. Y bueno, este rancho en especial ha tenido bastantes fenómenos sobrenaturales, como este ente, incluso avistamientos. Claro, se ha mencionado que ha habido unas luces, Ujú, sí. varios tipos de luces. Y en una ocasión también estaba el sobrino de Terry Sherman. Fue a visitarles. Y él llega, les visita y dice, qué bonito es el clima. Me voy a salir pues a descansar, a ver el rancho, a disfrutar de este espacio de la naturaleza. Y él está sentado afuera de la casa de ellos. Ujú. Bien, se sienta, está viendo el cielo, ve a su alrededor, disfrutando como lo haría cualquier persona. Y de repente ve que algo se mueve en la maleza. Y él dice, que algo se movió. Y sigue observando alrededor, sigue descansando, no le toma mucha importancia al suceso y se mueve otra vez. Y entonces dice, aquí hay algo que está moviéndose. Ya van dos veces y pone más atención. En una tercera ocasión, lo que ve es como un ser, como tipo transparente, camuflajeado con la maleza, Ajá. se mueve y se queda, pero completamente paralizado, porque no puede creer lo que está pasando. Y vuelve a ver y el ser se mueve
se da cuenta que realmente es un ser que está camuflajeado con la maleza y se mueve y se aleja. Inmediatamente se regresa a la casa del tipo y habla con él, le dice lo que vio y está completamente espantado. Entonces, él lo que hace es decir, bueno, pues yo aquí ya no voy a estar, me voy a ir porque estaba muerto de miedo por lo que había visto. Entonces, nosotros vemos aquí que no hay diferentes seres que han aparecido y no sabemos si estos seres vienen de algún tipo de portal, porque se han visto portales, se han hecho, ha habido apariciones de portales en ese rancho. ¿Tú quieres decir un portal es como una puerta dimensional hacia otro área, otro submundo o inframundo? ¿Eso es lo que es un portal? ¿Lo entendemos que eso es? Donde pueden atravesar entes o seres que vienen de otras dimensiones. Sí, claro, puedes llamarle un portal, una puerta, un muro dimensional, ¿verdad? Y sí, atraviesa otra dimensión. Entendamos aquí dos cosas distintas. Una cosa es que tú atravieses otra dimensión y otra cosa que tú viajes al futuro o al pasado. Un portal dimensional no te va a llevar ni al pasado ni al futuro. Es un mundo paralelo al que Es, estamos. es, es una dimensión distinta. Ya ves que hay varias dimensiones. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera Claro. dimensión, hay varias Ujú. dimensiones. Entonces, este portal dimensional te va a llevar a otra dimensión que existe. Que tú regreses, no lo sé, porque hasta ahorita no conozco a alguien que hayas ido a un portal y hayas regresado y te diga, ah, estuve yo en otra dimensión. Puede haber, no lo Sí. sé. ¿Verdad? Nos gustaría escuchar si hay alguien que ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Si alguien tuvo la oportunidad de viajar No. a otra dimensión y regresar. Si tuviéramos la fortuna de escuchar a alguien que lo haya hecho, sería genial. ¿Por qué no? Bueno, este tipo de eventos aterrorizaron a esta familia de los Sherman y pues según crónicas, al cabo de un poco tiempo tuvieron que vender su rancho a otra persona. ¿Por qué? Pues porque ya no aguantaban ese tipo de eventos que les sucedían a menudo y sentían ellos la presión de que estaban siendo vigilados u observados desde los árboles, desde lo lejos, por algún tipo de ser o entes. Claro, imagínate que cuando ellos ponen en venta el rancho en Ujú, $200,000, llega un magnate millonario llamado Robert Bigelow ujú. y les compra el rancho. Y cuando él llega al rancho y entra, se da cuenta que las puertas tienen cerrojos hasta por fuera. Entonces, imagínate el miedo que tenían cerrojos hasta por fuera. ¿Qué significa esto? Que esta persona, esta familia Sherman, estaba aterrorizada, atemorizada, ya no podía más. Y se quería ir a como de lugar. Entonces lo compra esta persona, este magnate millonario Robert Bigelow, porque él es un fan de los ovnis, un fan de lo misterioso, un fan de lo desconocido. Compra el rancho y empieza a traer todo su equipo. Empieza a poner cámaras, empieza a poner Sí, empieza a todo trabajar tipo. con tecnología avanzada para ese tiempo. Pero imagínate nada más el terror y el pánico en el que vivía esa familia al estar atrincherados en esas puertas con muchos cerrojos, ¿no? Yo creo que estaban ya al punto de la locura. Claro. Y pues las personas se van y Robert Bigelow empieza a poner todos sus aparatos porque él estaba interesado en esos eh, portales dimensionales. Por cierto, ahorita que dice interés, eh, después de que él lo compró, hasta el gobierno se interesó en ese sector, en esa área, por los eventos tan sobrenaturales que ocurrían ahí. El gobierno se interesó porque el gobierno siempre estaba interesado no tanto en los fenómenos sobrenaturales, en los ovnis, en la tecnología. Es lo que el gobierno quiere, la tecnología nada más. Porque quien tenga la tecnología que tienen esas naves de otro planeta va a ser el amo del mundo. Sí, No va a hay, no tener hay, mayor dominio sobre los demás, claro. no hay de otra. Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que estaban buscando? Pues saber esos avistamientos, de dónde venían,
y se hace un contrato. Es cuando se crea una organización y se ponen alrededor de 22 millones de dólares de presupuesto. Es una fortuna nada más para invertir en investigación en un solo lugar. Así es. Y pone ese presupuesto para que Robert Bigelow empiece a trabajar y empiece a mostrar qué es lo que hay ahí. Y realmente muestre que existen sucesos extraños. Y siguen apareciendo estos portales dimensionales. Y algo interesante, también hay pérdida de agua. Y se dice que había animales mutilados. Animales mutilados, imagínate. De eso hablamos en nuestro capítulo anterior, de animales mutilados. Ujú. Sí, Igual sí. desaparición de agua. Y también se dan cuenta que hay aparición de estos círculos en los cultivos o figuras en los cultivos que también aparecen en ese rancho. ¿Qué es lo que sucede aquí? Robert Bigelow hace sus estudios, el gobierno de Estados Unidos decide pues cancelar el proyecto porque pues solamente lo tuvieron por cierto tiempo y pues decide venderlo el rancho Robert Bigelow y se lo vende a otra persona llamada Brandon Fugal. Brandon Fugal es otro multimillonario que también está interesado en cosas paranormales, cosas de ovnis, cosas que no tienen una solución científica, o la mayoría de ellas. Ahora tengo entendido que a este momento, eh, como este rancho o este sector de este rancho se volvió altamente famoso, eh, está ya rodeado por una tecnología muy avanzada para que la gente no se introduzca y no se metan a investigar, entre comillas, o a invadir ese terreno. Es lo que leí recientemente, que ya nadie se puede acercar a ese lugar. ¿Será porque el dueño o será porque el gobierno ha tenido alguna intervención para que no se esparza más esta situación? Mira, aquí hay que ver una cosa, el nuevo dueño. Tú como dueño de casa, de tu casa, haces con tu casa prácticamente lo que quieras. Te pones una Sí, cerca, le quitas la cerca, claro. pones alambres alrededor, lo que tú quieras. Esta persona llamada Brandon Fugal decidió llevar, cercar o dejar con mucha seguridad el rancho. Pone unas cámaras de alta definición, una cantidad de sensores impresionantes. Puso unas cámaras térmicas, ¿verdad? Hay cámaras térmicas, que no sé si tú sepas, que pueden ver una persona a 2 millas de distancia. Sí, 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 lo sé. Las detectan, 2 millas de Son las distancia, que cuidan las fronteras, de hecho. 2 millas de distancia. Entonces, ahorita Por- ese rancho está Ujú, súper protegido y hay una persona, esto se dio en ocasión que una persona de Australia llegó, desde Australia, esa persona llegó y quería entrar, tocó la puerta para poder entrar y salieron, le dijeron que qué quería. No, pues que quisiera ver parte del rancho. Vengo desde Australia a ver el rancho ujú. y no lo dejaron pasar. No dejan pasar a ninguna persona. Tienen dentro muchos sensores porque se dice que todavía hay campos o estos portales tridimensionales que están ocurriendo todavía y tienen sensores, cámaras que detectan los campos, ciertos y radiación. Ahora, hablando de la radiación, junto con Brandon Fugal llegó esta persona llamada, ¿cómo se llamaba? El doctor Travis Taylor. Ujú. Travis Taylor llegó con él, es un científico, tiene un doctorado, y llegó a trabajar con él. Y de repente se abre un campo tridimensional y van a ver. Llega Travis Taylor y empieza a analizar y se empieza a sentir un poco mal. Lo llevan al hospital y detectan que tiene radiación. Esa radiación venía de este portal dimensional, posiblemente. Las crónicas de cuando era el dueño, Mr. Bigelow, eh, se decía que él había hecho mediciones con aparatos sobre radiaciones
y estáticas, y sus aparatos se habían destruido, se habían quemado, se habían fundido, puesto que era muy, muy grande la radiación y las estáticas que existían en esa zona. Sí, algo que pasa aquí y no solamente con eso, con avistamientos, se ha comprobado que cuando hay algún avistamiento, muchos de los objetos dejan de funcionar. Ujú, sí, Y es lo que tú mencionas, con Robert Bigelow él tenía sus cámaras también, y de repente dejaban de funcionar. Sensores dejaban de funcionar por alguna extraña razón. Entonces sí hay algo que hace que se neutralice ese tipo de objetos, este tipo de tecnología, con este tipo de, no sé si sea radiación o qué tipo de energía hace que los objetos que tenemos trabajando en la Tierra dejen de funcionar. sí, ah, con todo esto, los habitantes que han pasado por ahí, eh, aparte de detectar todo este tipo de energías, han tenido avistamientos de seres, no puedo decir que son humanoides, porque pues solamente ellos los vieron, eh, que los mantenían vigilados a través de los bosques, de los árboles, de alrededor de la casa, y decían que eran entes con grandes ojos de color rojo y de una apariencia no humana que no existía aquí en la Tierra. Eso era lo que más aterrorizaba a ellos, se sentían vigilados y observados en todo momento. Yo creo que ahora hasta la fecha sigue sucediendo. Claro, sí siguen apareciendo. En sí hay una historia de en una ocasión vieron una persona llamada como el Sasquatch, el pie grande. Ujú. Se menciona que la persona era alta, robusta y muy musculosa, con mucho pelo en su cuerpo. Y ellos hicieron referencia a pie grande. Ahora, estos seres, ya sea que vengan de estos portales, entren o salgan. ¿Cómo? No lo sabemos. No sabemos cómo es que aparecen, dónde aparecen. Lo que se ha dicho es que algunas veces estos portales, por donde estos seres entran y salen, están en diferentes lugares. Algunos han dicho que pueden ser las pirámides, donde se encuentran esos portales dimensionales. Hay otros más que mencionan que es el Triángulo de las Bermudas. ¿Recuerdas el Triángulo de las Bermudas? Sí, Que es, hay generalmente muchas historias del Triángulo de las Bermudas, sobre todo desapariciones y apariciones de aviones, de barcos que han desaparecido, unos han regresado y otros ya no han regresado. Uno de los músicos más famosos en los años 40, que fue Glenn Miller, se perdió en un vuelo con parte de su banda y jamás se volvió a saber de ellos, ni encontraron restos ni rastros de ese vuelo. sí, entonces, así como lo mencionas, se han perdido aviones, barcos, cualquier tipo de embarcación en el Triángulo de las Bermudas. ¿Será otro portal el Triángulo de las Bermudas? ¿Podríamos considerarlo un portal o una puerta hacia otra dimensión o una entrada hacia cosas sobrenaturales o seres sobrenaturales? El caso que mencionaste de Glenn Miller es un caso muy interesante porque el avión de Glenn Miller No, nunca se supo más nunca de él, regresó. ni restos ni rastros. Los pasajeros, Ujú. adiós todos. Puede ser un portal. Las pirámides están alineadas con ciertas estrellas. Puede ser otro portal. Algo que también se ha visto es que, no sé si esto es un portal, pero hay ovnis que se meten a los volcanes. Sí, sí, he visto bastantes videos de eso. Entran, pero no salen. O sea, Luces de objetos bastante grandes que entran. entran, pero no salen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tú puedes ver que puede haber ciertas cosas. Y con eso yo estoy asegurando que los volcanes tienen un portal dimensional y que entran los ovnis y que se ocupan ellos. Tienen una tecnología que la desconocemos, que estamos muy lejos de saber cómo funcionan esas naves, qué tipo de tecnología tienen, muy lejos. Más sin embargo, sí hay videos donde el ovni entra al volcán y no sale.
Entonces eso puede ser, no sé si llamarlo un portal dimensional, tal vez es otro tipo de portal, pero por lo menos sí hay portales donde estos seres que se mencionan en el rancho Skinwalker entran y salen en determinado tiempo. Entonces, eh, estos eventos en estos lugares como el rancho, volviendo al rancho de Skinwalker, ¿serán eventos parapsicológicos? ¿Serán de tercera dimensión? Sí, mira, cuando Robert Bigelow eh, tiene el contrato con Estados Unidos por alrededor de 22 millones, ¿por qué decide el gobierno de Estados Unidos, esta organización que crearon, secreta, por qué decide invertir tanto dinero? Porque al principio ellos pensaban que era algo de ovnis, tecnología alienígena. Después de unos años que se dan cuenta que no es, deciden ya no invertir más dinero y se cancela la operación. Porque era algo más, algo paranormal, algo que no es relacionado con la tecnología alienígena, que es lo que buscaba Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que este rancho se ha hecho famoso ah, y ha explotado muy bien ahora este tipo de eventos, puesto que ya han hecho series y han hecho muchos documentales sobre de él. Hay ya gran información, pero siempre va a ser un misterio, siempre va a ser algo fuera de lo normal, porque no se llega a una conclusión de estos eventos paranormales. Y bueno, si tienes algo más que agregar, vamos a terminar este video. Y solamente que si las personas que nos están viendo, les quiero agradecer a las personas que nos han estado viendo, Ujú. y si hay alguien que tiene algo más de información acerca del rancho Skinwalker y quiere poner en sus comentarios, pon sus comentarios porque no es que nosotros sepamos todo, no sabemos todo. Al igual que ustedes, nos gusta escuchar, nos gusta ver videos, nos gusta investigar, saber si realmente las cosas pasaron o no. Y a mí me gusta mucho en lo personal saber de detalles. Y puede haber cosas que yo no he leído, no he estudiado, no he visto. Y si las ponen en los comentarios, os agradecería mucho y les los vamos a contestar. Pero ustedes tienen la mejor, la mejor opción para contarnos estos relatos. Suscríbanse, escríbanos y nosotros con mucho gusto les vamos a contestar. Y no se les olvide que este podcast es para su entretenimiento. Y recuerden que siempre hay otras puertas para viajar a otras dimensiones. Nos vemos para la próxima, amigos. Cuídense.